Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de estar en este living, por decirlo de alguna manera, con dos jóvenes colegas, pero muy entusiastas y muy comprometidos con lo social, con lo cultural y, por supuesto, desde el psicoanálisis. Bienvenidos Juan Pineta y Silvia Costa. Juan desde Buenos Aires y Silvia desde Portugal. Bueno, un gusto de que estén acá, ahora los voy a presentar, pero bueno, los dos trabajan muy comprometidamente, a pesar de que son jóvenes, pero con mucho compromiso con lo social y lo cultural, en distintas plataformas, pero además también en sus vidas personales. Juan es psicólogo y psicoanalista, es editor de la revista Moción de APA y de Transformación de Analistas en Formación de América Latina. Es coordinador del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de APA. Tuvo el premio de IPA en la comunidad en el 2019. Es actual coordinador del espacio SEIGIS y analítico de APA. Y Silvia, que se nos fue hace unos meses de nuestras tierras a Portugal, después nos va a contar qué significa, y una experiencia que ya la comprometí yo para octubre, para septiembre, octubre, para hablar de los jóvenes, pero digamos, qué significa también cuando uno se traslada, ¿no? Y que tiene que ver mucho con nuestro trabajo en la empatía, en la escucha, pero cómo es escuchado en un país y no es escuchado en otro. Bueno, Silvia es doctora en psicología, miembro de APA y de la Sociedad Portuguesa de Psicoanálisis, vicepresidenta de IPSO, miembro del Comité de Estudios sobre la Diversidad y Género de IPA, participante de diferentes redes de colegas de FEPAL, de CEGES, sobre distintas temáticas. Le interesa la clínica contemporánea, pero su relación con la cultura y la sociedad actual. Bueno, bienvenidos. Les dije chicos cariñosamente, porque bueno, tenemos algunos años de diferencia, pero yo siento que siempre tuve el mismo entusiasmo que tienen ustedes y por eso también uno siente el mismo código, ¿no? Yo creo que cada uno desde el frente donde está es un frente militante. No es necesario a veces un partido, sino tener claro cómo uno se tiene que comprometer con lo que hacemos y cómo participamos. Así que, bueno, el tema es muy amplio, pero yo voy a decirles una pregunta para que cada uno empiece. ¿Cómo construimos un mundo mejor, supuestamente, un mundo de tecnología sin perder la subjetividad? Buena pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación, Susana. Claro, soy ex coordinador del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad. Lo dije. Para que no haya problemas. Para que no haya problemas. Y por el otro lado, también en relación a esto de las diferencias de edades, nunca dejo de recordar una frase fantástica que dice: hay mentes jóvenes en cuerpos de gente grande, mentes viejas en cuerpos de hombres y mujeres muy jóvenes, ¿no? Así que podemos decir que la vitalidad es algo que hace honor al psicoanálisis, ¿no? Esta posibilidad de poder pensar permanentemente, cuestionar, ¿no? Es lo que nos mantiene vitales. Entrando en el meollo de la cosa, digamos, pensando en Orben, el mundo construido por nosotros mismos, pero también el mundo al que somos introducidos por los otros, ya a partir del acto de nuestros padres, que puede ser con o sin deseo paterno, materno. Lo cierto es que siempre respondemos a una acción en nuestra existencia, al deseo o acto de un otro, ¿no?
Y la verdad que la pandemia, bueno, nos obligó a muchísimas cosas positivas como negativas. Yo creo que no hay que ser extremista en ninguno de los dos sentidos, sino tomar esta situación en su complejidad, ¿no? En aceptar que es una situación muy compleja y que siempre, bueno, tiene su empuje. El empuje a lo tecnológico existe desde los inicios de la humanidad. No es otra cosa que el intento de dominar al mundo, ¿no? Eh, entonces, hoy con la pandemia nos sumimos, nosotros los psicoanalistas, en ese salto cualitativo, para mí es cualitativo, no solamente cuantitativo, a la atención online, a la atención virtual, ¿no? Digamos, ya no tenemos el contacto directo con un otro que se presenta en el consultorio, donde se juegan otras cosas a nivel corporal, por ejemplo, en esas transferencias y proyecciones donde el analista puede volverse un peligro, ¿no? Cuando hay alguna situación de transferencia erótica. Bueno, eso hoy, por ejemplo, la pantalla lo ha diluido, ¿no? Son algunos de los cambios. Pero también es cierto que a través de la pantalla muchos pacientes han logrado contar cosas que quizás en el cuerpo a cuerpo no las hubieran podido contar. Ni hablar de aquellos pacientes que se han mudado y mantienen con nosotros la terapia psicoanalítica con muy buenos efectos. Bueno, esos son los aspectos positivos, digamos, ¿no? Pero también hubo cambios, sí. Además, me da lugar a que nosotros en esta pandemia, como vos bien decís, no atendemos presencial todavía en nuestro país. Es muy raro, ¿no? Como excepción. Pero lo que nosotros vimos, que tanto, por ejemplo, en pacientes que no han podido hacer online porque tienen falta de intimidad, porque me dicen las paredes se escuchan, donde yo vivo no puedo. Bueno, hay gente que lo hace desde el auto, desde un café, o sea, cada uno buscó, digamos, cómo hacerlo. Hay gente que le cuesta más, pero, por ejemplo, con los chicos y adolescentes, nosotros nos hemos visto con la, digamos, sin quererlo, o sea, nos vimos obligados, por decirlo de alguna manera, a la creatividad. Es decir, donde de repente yo decía, ¿cómo hago con esta nena que nunca la vi, que no conozco? ¿Cómo voy a jugar desde la pantalla? Sin embargo, pude, ¿no? Es decir, yo creo que siempre cuando hay una situación caótica, una situación de incertidumbre, aparece mucho más la creatividad y las ganas de salir. El tema es que si la persona ha pasado muchas veces situaciones así, bueno, a veces se siente atrapado sin salida y por eso ahí han empeorado las somatizaciones, las adicciones. Pero digamos, es importante, creo, no sé Silvia, creo que comparte esto, que cuando en una situación que no sabemos qué va a pasar, que hay mucha desesperanza, incertidumbre, siempre aparece algo que por ahí ni lo conocíamos nosotros y que siempre puede llevarnos a una luz, a una esperanza. Siguiendo. A mí me parece, perdón Juan, a mí me parece, yo debo confesar que se me hace difícil pensar en una subjetividad sin tecnología, digamos. Se me hace muy difícil pensar que nosotros pudiéramos, con pandemia o sin pandemia, imaginarnos sin tecnología, porque hace mucho tiempo que no solamente para trabajar, el celular y las redes y los espacios de intercambio virtual forman parte de nuestra vida cotidiana. Entiendo que ahora estamos mucho más ligados a eso, estamos mucho más bueno, obligados en algunos contextos a estar con otro a través de alguna pantalla, pero se me hace difícil imaginar aquel debate inicial de, digamos, con tecnología o sin tecnología, una subjetividad afectada o no afectada. Creo que hemos ido mutando, digamos, sin querer, hemos ido incorporando de distinta manera distintos niveles de relación con la tecnología y los demás. Respecto del trabajo en pandemia o el trabajo virtual,
Yo creo que al principio, cuando esto comenzó hace un año atrás, fue muy complejo pensarnos no teniendo otra alternativa. Entonces resultó abrumador para la mayoría de nosotros no poder elegir, como para los pacientes. Pero a lo largo del proceso nos hemos ido adaptando, hemos ido encontrando el lenguaje con cada paciente. Hay pacientes que prefieren cara a cara, hay otros que necesitan el teléfono porque necesitan no verte, hay gente que se va al auto o sale a caminar. Hemos ido encontrando variaciones en esta relación que son todo un territorio de exploración para el encuadre analítico. La verdad es que es todo un territorio nuevo para explorar, donde se juega la transferencia en distintas modalidades. En el caso que vos contabas de chicos, de adolescentes, en mi experiencia particular trabajando, lo que yo encuentro es que empiezan a aparecer otros lenguajes, porque uno está en la casa de los chicos y entonces empiezan a aparecer los juegos, la música que escuchan, los libros que están leyendo, los juegos que están jugando. Sí, además te muestran tanto los adultos como los chicos el espacio, la habitación, de repente aparece el hermanito, dicen perdóname, ¿no? O sea, aparecen situaciones que a veces en el consultorio llevaban mucho tiempo para que aparezcan. Entonces, sí, indudablemente, digamos, las mascotas, por ejemplo, o en muchos adolescentes que desayunan porque se levantan 3, 4 de la tarde mientras que tienen la sesión. Entonces, bueno, permite un montón de cosas. Creo que ahí está la invariancia de la escucha nuestra, ¿no? Pero es muy importante algo que Juan dice siempre, que es también la apertura de los terapeutas. Porque hay muchos terapeutas más rígidos que les ha costado más. Pero los que hemos trabajado siempre con patologías graves, trabajamos con lo que el otro nos permite. Con lo que entonces, se puede construir, claro. Exactamente. Sí, sí, Juan. No, hay otro punto que es interesante, que lo veníamos hablando con Silvia. Bueno, los cambios en la modalidad del trabajo, el home office, es algo que también ya se impone, ¿no? Creo que a nosotros nos toca también. Y por el otro lado, veníamos pensando en la cuestión de los vínculos, ¿no? Porque nosotros tres estamos teniendo un vínculo mediatizado por dispositivos, por aplicaciones. Y a mí me gustaría diferenciar, si bien es cierto esto que decís, Silvia, por ahí una diferencia sería entre que el ser humano siempre trabajó con tecnologías a las que podía dominar, ¿no? Y hoy trabajamos con tecnologías digitales que no podemos dominar. Y en este sentido creo que ahí vamos a entrar en la complejidad del asunto, ¿no? Porque esta pandemia nos introdujo a todos de lleno en un nuevo mundo, a la fuerza. Algunos países estaban más atrasados que otros ya estaban dentro de estas virtualidades, como Second Life y otras aplicaciones donde se pueden tener vidas paralelas, ¿no? Ahora, estamos pensando, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? En el caso de mis pacientes, tengo muchos pacientes adolescentes, algunos menos, adolescentes más pobres, que anhelaban volver a clases porque estaban muy, muy cansados de seguir teniendo las clases vía Zoom, ¿no? Es decir, alguno de ellos me ha llegado a plantear muy acertadamente que a él le gustaba ir a clases en forma presencial porque, así me lo dijo, un chico de 12, 13 años, la experiencia de compartir un espacio común con otros compañeros hacían que el aprendizaje se inscribiese mejor en su mente, en su cuerpo, ¿no? Entonces, esto pone un límite, creo, a la virtualización total. También hay otros fenómenos que por ahí tienen que ver con... Juan, sí. Vamos a ir a un espacio y nos vas a seguir diciendo, después voy a intervenir yo también, que es un tema que me apasiona y estoy en un grupo de educación, ¿qué es, por qué vos dijiste, por qué los jóvenes buscan la presencialidad? Pero yo agregaría a la vuelta
que también la gente de 35 años, de 50, no sabe cómo conocer gente, que ya los espacios de internet no les son suficientes. Vamos a un espacio y volvemos. Sin peros. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Sí, Juan, vos decías. Bueno, yo lo que puedo ver, por ejemplo, en pacientes que estaban teniendo sus primeros aprontes en las cuestiones de cómo conocer chicas, chicos, que están animándose a hacer sus primeras aproximaciones a ese objeto que no sé qué les representará, pero bueno, pongámosle el objeto mujer, el objeto hombre, lo que sea que signifique, ¿no? La elección que haga. De pronto vino la pandemia y esto no sé si les arruinó, pero por lo menos le alteró sustancialmente esa posibilidad de desarrollo. Gente que le está costando animarse muchísimo, cosa que puede durar hasta los 50, 60, 70, 80 años también, ¿no? Si no hay análisis a veces, ¿no? Es que es difícil la regulación con un otro que no sabes hasta qué punto es peligroso. Para mí hay un punto de contacto entre lo que Susana traía de la escuela y la posibilidad de conocer a alguien. En este momento está todo tan atravesado por protocolos y barbijos y distancia y el alcohol y qué sé yo, que hay una instancia donde uno necesita el encuentro con el otro, necesita tocarse con el otro, verse, abrazarse con un amigo, encontrarse en la escuela, verse con su maestra o salir con una chica o un chico que le gusta. Y la naturalidad del encuentro está hoy absolutamente obturada. Hay algo de reconstruir ese camino, de empezar a preguntar, ¿te puedo saludar? ¿No te puedo saludar? Me pasa a mí acá en un entorno nuevo donde yo me pregunto si los códigos, digamos, sociales son iguales que los de Argentina y me encuentro preguntando, ¿te puedo dar la mano? ¿No te puedo dar la mano? ¿Cuál es la distancia aceptable en este contexto? Y es una pregunta que nosotros no nos hacíamos, que a mí me parece más radical incluso que el tema de la tecnología. ¿Cuál es la distancia que tenemos que estar del otro? ¿Y cómo volvemos a naturalizar el encuentro con el otro? El otro día una nena empezó la escuela y, bueno, por razones familiares y económicas cambió de escuela. Entonces en la escuela nueva hacen una semana sí, una semana no, acá en la Argentina. Otras escuelas hacen un día sí, un día no. Otras, las que tienen más poder adquisitivo, van todos los días. Bueno, depende de la escuela, depende de la economía. Pero en concreto, con lo que estaban diciendo ustedes, dice Susana, salimos al recreo, pero nos tenemos que quedar quietos. No podemos abrazarnos, no podemos tocarnos. Siempre va a ser así. A ver, son situaciones, la nena va a 4º grado, ¿no? Y dice, es un patio muy grande, mucho más grande que a la que iba. Como los adolescentes que, por ejemplo, en las clases se ponían el micrófono, pero no el cuerpo. Es decir, esto es muy frecuente, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque, por ejemplo, en los chicos de 2 o 3 años, que nosotros sabemos que es importante el tocarse, las percepciones, las sensaciones, no sabemos qué puede pasar, porque realmente no sabemos. O sea, pueden modificarse las teorías. Digamos, lo que nosotros vemos es que por lo menos la escucha, mirada que no está tapada, la boca sí, por suerte ahora salieron las transparencias, no solo para los sordos mudos, sino para todos, pero porque decían que no vale la pena que me ría o que no, si no se dan cuenta. Entonces, bueno, de alguna manera creo que también la calidez o la bronca o la agresión que hay en nuestra voz, en nuestra escucha, eso puede sostener.
Pero es cierto que hay un bache, hay un agujero en que la gente grande, por ejemplo, que no puede ver a sus nietos o que no tiene nietos y que está con problemas económicos y que no puede salir. Vos, Silvia, dijiste algo, que esto nosotros no lo elegimos. Es decir, entonces esto de sentirnos obligados, en muchos casos moviliza muchas veces que la persona se ha sentido obligada a obedecer. Por eso acá en nuestro país tuvimos protestas de gente grande que decía, yo a esta edad, ¿cuánto me queda por vivir? Yo voy a salir a tomar sol, a hacer lo que quiero. Soy grande y me sé cuidar. Porque lógicamente no es lo mismo un chico que recién empieza a una persona que tiene 60 o 70 años. Sí, Juan. A mí me hiciste pensar cuando, en relación a esto del control que hablaba Silvia, que son nuevas modalidades de control, y el control de no tocar al otro, y voy a tratar de hilar, espero que mi complejidad interna pueda transmitir algo, pero me hizo acordar como en dos cosas que por ahí serían interesantes reunirlas. Una es el concepto de, vos me planteaste ahí que el empuje o el mandato hoy es quédate en casa, quédate en tu mundo. En el extremo de este fenómeno vemos que el quédate en casa, quédate en tu mundo, significa quédate nene en tu casa, quédate nena en tu casa, te quedás con la computadora, te quedás con las redes virtuales y ahí estás en un lugar cómodo. Esto por un lado, te quedás en tu mundo. Y me estaba acordando de un concepto que ahora que me mencionaste esto de vos quedate por acá, vos quedate por acá, tiene que ver con esta cuestión de los mundos superpuestos, que es un concepto que tiene ya como más de 20 años, ¿no? Cuando un analista escucha a alguien, entonces alguien le comenta algo que activa un recuerdo del propio analista, y el analista, en vez de seguir escuchando al analizante, se queda en su propio mundo, entonces están los dos, cada uno en su mundo, el analista y el analizante, en sus propios mundos, pero no tienen conexión, ¿no? Y a esto iba con un poco cuáles son los riesgos de este upgrade digital, tecnológico, ¿no? Porque también me estaba acordando había un experimento muy interesante que tenía que ver con la regulación de necesidades económicas de producción, y esto me lo había comentado Silvia Costa, en Chile hace 50 años, me pareció fantástico, pero para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hace 50 años el Estado chileno había creado un proyecto llamado Proyecto 5, que era para sincronizar en tiempo real los datos de producción industrial con los datos de demanda de consumo de las necesidades de la población, y había trabajado en el gobierno de Allende IBM, o sea, una compañía norteamericana, ingenieros ingleses, o sea, fue maravilloso. Después vino el golpe de Estado y ese proyecto cayó. Sin embargo, hoy, año 2021, no hay más de 15 hombres en el mundo que controlan el 99% de lo que circula por las redes de Internet. El 99% con sumas que en dinero, digamos, con empresas que valen 8 trillones de dólares. Bueno, y estas grandes empresas son las que establecen y han inventado los logaritmos de publicidad, son las que nos devuelven las publicidades que creen que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que fuimos de una idea de información en tiempo real para un uso comunitario a una economía libidinal, donde se controlan, digamos, las economías libidinales del deseo, donde ya no hay un otro humano, sino que hay algoritmos que definen y realimentan eso que uno desea, ¿no? Y ahí me parece que es importante... Tiene que ver, perdón, sí. Juan, por lo menos mi opinión, ¿no? Que tiene que ver con los grupos de poder, como vos dijiste, son pocas familias que manejan el mundo, con la necesidad de poder de ellos, no con el deseo de la gente y con las necesidades de la gente. Que esto también nos pasa con muchos gobernantes, donde en nombre del pueblo, en nombre de, ¿no? Nosotros sabemos lo que significa la representación de la población.
Vos recién hacías un ejemplo de los analistas que se quedan su narcisismo, no escuchan. Obviamente que ahí no hay cura, ¿no? Directamente no hay conexión. Entonces esto pasa también cuando la sociedad, que está apareciendo muchas muestras de rebeldía contra la pandemia, por lo económico, por lo social, por lo psicológico, porque se tuvo en cuenta una sola cosa, ¿no? El virus, pero no se tuvo en cuenta otras patologías, y con eso se tapó todo. A medida que va pasando el tiempo, esta semana que vos lo habrás vivido más de cerca, Silvia, cuando se abrió Madrid se cerró el resto de España. Entonces los jóvenes franceses, como estaba cerrado Francia, se fueron allá. Es decir, el hombre siempre va a buscar lo prohibido porque eso provoca más deseo. Me Entonces, si parece los que gobernantes entendieran o nos escucharan un poquito, ¿cómo es la lectura del inconsciente, ¿no? Que ya Freud en Psicología de las Masas, el porvenir de una ilusión, ya lo explica, ¿no? Por eso la transformación tiene que ver con teniendo en cuenta el deseo, no solo la necesidad. a mí me parece que yo lo escuchaba a Juan y te escuchaba a vos, me parece que hay una cuestión clave que es el tema de la relación con la obediencia y con la autoridad. Yo no sé si estamos muy acostumbrados a tener una relación mediada con la autoridad. Creo que vamos a veces de polos de yo soy absolutamente autónomo y nadie regula mi conducta o nadie tiene por qué regular mi conducta, a una situación como esta donde la ley ya no es la ley de lo ilícito, sino la ley del cuidado de la salud, y entonces aparecen una cantidad de protocolos y de reglas, y las personas van desde la obediencia ciega, absurda, por momentos totalmente desprovistas del sentido común, a la rebelión total. Digamos, seguimos en un movimiento pendular donde no tenemos una manera de regularnos naturalmente. Yo pensaba, mira, ayer mi hijo más chico cumplió años, fue a la escuela, ¿no? Empezaba la escuela presencial nuevamente después de una temporada de un mes de colegio online por los contagios. Acá hubo una tercera ola muy fuerte, se cerró todo, nos volvimos a restringir movimientos, un confinamiento muy serio durante un mes, 3 semanas. Ayer volvió a la escuela con el día de su cumpleaños, con una bolsa con alfajores para compartir con sus compañeros, porque el protocolo no permite compartir una torta. Tiene que ser una cosa que esté envasada. Y lo fuimos a acompañar y su maestra, que sabía que era su cumpleaños, lo espera con un gran abrazo, ¿no? Protocolo mediante, barbijo mediante, lo primero que hace es abrazarlo y desearle feliz cumpleaños. Para nosotros fue maravilloso. Algo tan simple como eso, como un abrazo de cumpleaños, porque tiene que ver con el sentido común del cuidado del otro, que hay una cuestión de derechos relativos. Está bien, yo te cuido, uso el barbijo, no te expongo, no me expongo, pero no te desmiento como sujeto, no te anulo como sujeto. De la misma manera que yo escucho de un colegio donde esta semana una mamá muy preocupada que sus hijos se estaban volviendo en una escuela, digamos, a rutina presencial, y estaban haciendo gimnasia real, ¿no? Deporte, en un campo cerrado con barbijo, todos los chicos descompuestos. Entonces, estamos tratando también de ver cómo nos relacionamos con una forma de autoridad nueva, que no es absolutamente lineal, ni tan clara, ni está desprovista de ambivalencias. Esto también es nuevo y vino con la pandemia, porque ya no es la ley en términos de el derecho penal. Hay una regulación sanitaria con la que estamos tratando de lidiar y que vamos y venimos en cuanto a qué posición tomamos, ¿no? Por momentos yo a veces siento que el sentido común, ni siquiera la lectura del inconsciente, el sentido común, el reconocimiento del otro está en juego. Y es muy complejo, es como empezar de cero, en algún sentido. Lo que ocurre es que acá tocamos un tema que vos, Juan, también querías hablar, que es el tema de la violencia, ¿no? La diferencia entre autoridad y autoritarismo. Porque hay lugares, digamos, como Corea, como China, son otros regímenes, como Rusia,
Pero el tema, ¿no es cierto?, también que en nuestros países, donde vos dijiste me parece dos conceptos, Silvia. Uno es la persona que se revela totalmente y la persona que se somete. Pero eso también tiene que ver con su historia. La persona que siempre mantiene las ataduras y no se da cuenta de eso, después lo va a desplazar, no come la verdura que compró porque tiene miedo de que el virus la contamine. O, digamos, no hace nada si no le dicen lo que tiene que hacer. Y está el otro, que es la formación reactiva, ¿no? Yo hago lo que quiero, y que tampoco sirve, ¿no? Pero yo digo que ahí es como que se ha quedado en la posición esquizoparanoide, ¿no? Pecho bueno, pecho malo. Y no se llega a tolerar la frustración. Que hay cosas que podemos y hay cosas que hay que tolerar, que hay que esperar, que bueno, todos estamos en esto. Es así. Entonces, cuando yo les pregunté a ustedes qué pasa con la gente más grande, vuelvo a decir, 35, 40, dice, ¿cómo conozco a alguien, Susana? Tinder ya no me sirve, esto ya no me sirve. ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué pasa con estas reuniones, con estas jornadas, seminarios, con este mismo programa? ¿No es cierto? Que es todo virtual, pero sin embargo, la semana pasada que estuvo un colega de Barcelona, yo puse un diálogo tónico, se estableció, porque le hablaron sus compañeros del secundario, sus compañeros de tango, él es psicoanalista, está en Barcelona, pero se dio un ambiente, un clima tan afectivo y tan conmovedor entre los que nos escuchaban, nosotros, y todo virtual, pero se percibía eso, ¿no? Entonces, bueno, les dejo la pregunta, vamos a la segunda pausa y ya después es la última. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Juan y Silvia, en relación a lo que veníamos hablando, ¿qué tipo de violencia sería? ¿Cómo podríamos nosotros enfrentarla y cómo ayudar a la gente que nos escucha para no perder los vínculos? A mí me parece, la primera cuestión es recuperar algo del registro subjetivo. Las situaciones de violencia siempre generan angustia, siempre generan dudas, siempre generan temor. Digamos, aquel que está en una situación de violencia no pasa por ahí sin sentir nada al respecto. Estamos recontra acostumbrados a desmentir esa sensación. Pero la primera cuestión que yo recuperaría, incluso vale para las situaciones de pareja, para los niños en situaciones educativas, si hay algo que sucede que genera angustia o que genera temor, prestar atención, primera cuestión. Nada, eso básico. Por otra parte, me parece que yo retomaría algo que vos dijiste, Susana, sobre las instancias de autoridad.
una falacia en la que nos encontramos todo el tiempo en este momento y después de un año de estar cuidándonos y respetando protocolos, es que alguien, porque tiene autoridad, entiende que tiene razón, ¿no? No es cuestión de desobedecer, pero sí uno puede preguntar. Sigue teniendo derecho a preguntar, sigue teniendo derecho a cuestionar, aun cuando sabe que tiene que responder a criterios que tal vez no son los espontáneos. Pero la posibilidad de preguntar, de consultar, de pedir argumentos, esto también es parte de regularse y de obedecer desde un lugar de sentido, ¿no? Que haga sentido para mí también lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo viviste vos al ir a Portugal con nuestro país? Con respecto al tema que estamos hablando, ¿no? Yo pasé por varias situaciones. En Argentina, si asocio directamente con esto que vos decís, la vivencia que tengo es que cuando nosotros empezamos el proceso de viaje, nos tuvimos que mudar de nuestra casa a un departamento transitorio y después viajar. En el momento en que nosotros nos estábamos mudando, no estaban permitidas las mudanzas. Pleno protocolo, digamos, de cuarentena estricta. Yo me encontré mudando mi casa porque no tenía alternativa, legalmente me tenía que ir, en un auto. Una noche hicimos 14 viajes adentro de un auto. Mudé mi casa en un auto. Y 14 veces me pararon entre General Paz y Capital, porque yo vivía en provincia y me estaba mudando a Capital. Y 14 veces me pidieron los papeles y 14 veces me revisaron el auto. Digo, yo viví ese tipo de situaciones que no tienen nada que ver con el cuidado de salud del otro. Y en el proceso de viaje, cuando subí al avión en Ezeiza, nosotros viajamos con una serie de autorizaciones de trabajo. El proceso más extorsivo en términos de cuestionar por qué mi trabajo me permitía viajar y que no lo viví en Ezeiza, no lo viví en Lisboa cuando llegué. Hay algo del orden de cómo uso yo la autoridad que tengo y cómo ejerzo el poder que tengo sobre el otro, que me hace pensar que nosotros como sociedad argentina tenemos un camino que recorrer todavía. No todas las personas que están en condiciones de ejercer autoridad la usan para proteger al otro y no para ejercer poder sobre el otro. Y creo que ahí hay diferencias. Bueno, Son diferencias culturales. El autoritarismo y la autoridad. La autoridad es Nosotros protección. Y en una familia, cuando se cumple la función parental, es autoridad, sí. No es el autoritarismo. Entonces, de repente, bajo el nombre, por eso digo, de la pandemia, se siguen haciendo leyes, cosas en letra chiquita que no sabemos, a ver si se va a buscar cosas, nunca sabemos nada. Pero en nombre, esto es lo mismo que cuando un padre a mí me dice, yo lo educo como yo sé, yo velo por mi hija. No sabemos si hay un abuso en el caso que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ese tema, digamos, por eso, el que ejerce, digamos, supuestamente la autoridad, no tiene a veces claro, o si lo tiene, bueno, habrá en ejercicio de autoritarismo, autoridad. Yo creo que siempre, lo hablábamos con Juan no hace mucho, la posibilidad de las situaciones de autoridad donde uno permite apelar a una terceridad o la anula. Me parece que son cuestiones sustanciales. Los chicos acá volvieron a la escuela la semana pasada, en estos días, como les venía contando. La única innovación que hicieron respecto de la vuelta anterior es que están pidiéndole a los papás que usen un tipo de barbijo específico. No un barbijo de tela común, sino los barbijos nivel 2 que le dicen. Entonces, el Estado le va a proveer a cada familia un pack de 3 barbijos como para garantizar que cada familia tenga acceso a los barbijos que el Estado le pide. Pero en esa indicación, que viene con una carta que llega por correo a todas las familias, hay un apartado que dice, si usted pertenece a una familia donde considera que su hijo no debe usar barbijo, comuníquese con el director del establecimiento.
Yo no sé si en ese caso esa familia va a tener que hacer alguna transacción si esto sucede. Pero creo que hay una instancia donde está el niño, están los padres y está la autoridad. Y ese triángulo no se rompe. Y creo que nosotros cuando estamos trabajando con chicos, yo trabajo con pacientes en Argentina que tienen hijos en la escuela o chicos que están volviendo a la escuela, me parece que hay momentos donde esa autoridad se vuelve a dividir, se vuelve a asimilar a una disputa entre dos, ¿no? Es como que el tercer lugar que permite mediatizar o negociar queda anulado. O tengo que hacer caso o tengo que rebelarme. O vuelven todos a la escuela o no vuelve nadie. Me parece que ahí tenemos algo que aprender y que incorporar como nuevo Es que concepto. además en educación vos escuchás a maestros rurales que hay pocos niños y que realmente es su hogar, que los padres tienen que ir a trabajar, no les permitían. Es decir, cuando en realidad no había infectados, nada. Nada. O por ejemplo, vacunas que se repartieron a todas partes iguales y hubo lugares que sobraron porque no había tanta cantidad de habitantes, ¿no? O sea, digamos, lo que vos decís es, si hay alguno que no se comunica con la supuesta autoridad de la escuela. Bueno, hay Y se un verá. tema, digamos, de quién es la autoridad, ¿no? Sí, y la Es última distinto. cuestión me parece que es el tema de la información. No usar lo que nosotros entendemos que está sucediendo en un entorno para decir lo que queremos decir, ¿no? Cuando en Argentina estaban volviendo a la escuela, decían, si Alemania no vuelve, y Portugal no vuelve, y España no vuelve, ¿por qué acá se vuelve? Bueno, acá se suspendió un mes, pero durante ese mes, los chicos de familias monoparentales iban a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es el lugar que los contiene cuando sus papás trabajan. Los chicos con padres en trabajo esencial iban a la escuela. ¿Por qué? Porque nadie mejor que la escuela como sustituto de los padres cuando los padres tienen que seguir trabajando. Los chicos en situación de riesgo van a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es el espacio que los protege de los entornos de riesgo. Entonces, no es ni siempre ni nunca. A esto me refiero yo con una autoridad mediada y de recuperar el sentido común frente al ejercicio del poder. Ahí creo que hay algo que nosotros tenemos que empezar a recopilar información e historias y clínica para enriquecer una práctica que se vuelve mucho más compleja y a la que Pero vos tenemos dijiste acceso. algo, no sé lo que opinas Juan, ¿no? Pero me parece muy importante, los comunicadores, ¿no? Cuando se da información o una estadística y no se sabe en relación a qué la estadística, ¿no? Claro. Entonces, lo que vos decís, bueno, no, quiénes no iban, quiénes iban. Y de eso se hacen programas y programas. Un mundo de cosas. La psicología del rumor de hace tantos años. Tiene que ver con lo que decía Silvia, lo que decís vos, Susana, tiene que ver con poder y pulsión de dominación, ¿no? Yo creo que las grandes diferencias entre Argentina y otros países del mundo es que en Argentina hay una sociedad francamente fragmentada, ¿no? Donde hay una desesperación económica, hay mucha inseguridad sobre el futuro y también hay mucha pelea por el poder, ¿no? Y en relación a esto de las violencias, me estaba acordando de cierta violencia que es esa violencia primaria o violencia necesaria, mejor dicho, porque se dice violencia primaria, pero es mejor decir violencia necesaria, que es esta que traía Pira Orañé, ¿no? Cuando se refería a esa donación de sentido que el objeto maternante hace sobre el infaz, ¿no? Que lo va dotando de sentido, que lo va dotando de interpretación de acciones, que le va señalando qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? El problema es cuando eso se vuelve violencia secundaria, ¿no? Y ya empieza a regir su vida sin que ese hijo luego pueda decidir, ¿no? En ese sentido, y haciendo un paralelo con el mundo de las comunicaciones, yo creo que el mundo de las comunicaciones hoy tiene como único fin capturar
la atención del espectador, digamos, ¿no? Captar, no la epistemofilia, sino esa pulsión escópica, ¿no? El mirar por el mirar mismo, ¿no? El mirar los horrores, el mirar cosas espantosas, en vez de tener juicio crítico, ¿no? Creo que en ese sentido es lo mismo que pasa en general con las plataformas digitales, que lo que buscan no es que haya un pensamiento crítico, sino que a modo de espejo de uno mismo, nos van nutriendo de esa aparente completud que anhelamos, ¿no? Que como son muchísimas aplicaciones digitales, ¿no? Y en ese punto me parece que la violencia de la que hablaba Piero Arañar, esa violencia necesaria, la violencia primaria, que es la violencia parental, la violencia de los padres, que es la violencia significante, es la que hoy ha perdido quizás cierta espesura, ¿no? En pos de un achatamiento en donde ese juicio crítico ha dejado de existir, ¿no? Por ejemplo, hay familias muy endogámicas, muy simbióticas, fusionales, diría, a las cuales les ha venido muy bien esta pandemia. Hablo de casos donde por ahí la madre, en general, tiene mucho miedo de perder a su hijo, de que se vaya su hijo, entonces le viene muy bien que su hijo esté en su casa, en la cama todo el día, eh, esclavizado con los dispositivos digitales, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna terceridad, ahí se fomenta un vínculo simbiótico, más que un vínculo simbiótico o algo fusional, ¿no? Pero un poco lo hablábamos el otro día con Silvia, ¿no? La paradoja de la necesidad del otro también, ¿no? Pero ¿qué tipo de otro, no? Es un tipo de otro que a la vez libere, ¿no? Un tipo de otro que nos permita acceder a un pensamiento crítico, ¿no? Siempre Claro, necesitamos lo que pasa que vos das lugar, que creo que Silvia también va a compartir, que es ayudar a pensar. Bion que dice, la gente piensa hoy en día, es un lujo si alguien piensa, entre comillas. Es decir, para poder pensar y desarrollar el pensamiento, tenemos que tener una experiencia afectiva. Cuando vos hablas del otro, de la terceridad, la mayoría no existe eso. Desde la mamá que no tiene incorporado al padre del niño en su inconsciente, que no le permite acceder, y el padre o quien esté no lo puede hacer por su historia, el chico queda atrapado. Como en este momento, si quedamos atrapados solamente con las informaciones que nos dan. Porque una de las cosas es, por ejemplo, en nuestro país, o se ve un canal de un partido o se ve un canal del otro. Entonces, cuando yo le digo amigas, ¿no? Y amigos, uno tiene que ver de todo y poder leer entre líneas, no lo que nos dicen, sino lo que está detrás de las palabras y poder deducir y elegir lo que nosotros pensamos. Pero todo eso lleva un proceso, porque en lo que vos decías, Juan, hay una violencia necesaria para poder defendernos, de autoconservación. Pero cuando no ha habido esa diferenciación, cuando la mamá o el que esté con el bebé no ha podido separarse, ese bebé sigue atado. Es lo mismo seguir atado a un líder, seguir atado al alcohol, a la droga, es lo mismo. Es decir, necesito eso que esté siempre para poder vivir. Bueno, eso ayuda a los que tienen el poder. Pero cuando vos empezás a diferenciar, vos decís, no, esta teoría no me sirve, esta no, en esto coincido, en esto no. Vas haciendo lo tuyo. Es decir, Silvia dijo acá que no elegíamos esto, si nos quedamos o no. Entonces, ¿cómo reaccionamos cada uno frente a la obligación? Lo que a mí me parece a veces es que esa falta lo voy a decir al revés, es muy seductor y es muy inmediatamente placentero no moverse. Uno lo ve en los chicos, en los adolescentes es la edad típica. Quedarse en cama, quedarse mirando la tele, YouTube, es inmediatamente muy placentero con los costos que tiene. Absolutamente alienante, pero para nada ruidoso, desafiante.
Es como volver al comienzo en relación a hay que hacer un esfuerzo de movimiento para desalienarse de los dispositivos, de la autoridad, y retomar el pensamiento crítico. Y ahí yo creo que retomo lo que Susana decía de la escucha analítica. Para nosotros también es un desafío no quedar alienados en la pantalla y retomar espacios de escucha analítica con el otro así, plano, como está, enfrente, o en el teléfono. Creo que es un ejercicio de cierto esfuerzo psíquico, ¿no? La investidura, el ejercicio pulsional, me parece que tiene que ver con ir en contra de ese placer inmediato que es no hacer nada. No hacer, quedarse cautivo de un canal que me dice todo el tiempo lo que quiero escuchar, de un diario que me muestra todo el tiempo lo que quiero leer y que no me desafía en ningún sentido. Me parece que hay que poder tolerar ese malestar inicial que implica ir a buscar lo distinto, lo diferente a mi punto de vista original, lo que me puede llegar a generar a mí el ejercicio de pensar, porque el pensamiento crítico tiene que ver con encontrar y poder tolerar en principio lo que no es natural para mí. Juan. Estaba pensando, son muchas cosas. Una de las cosas que estaba pensando es cómo volvemos una y otra vez al análisis de yo y psicología de las masas, ¿no? Cómo siempre caemos en ese texto tan maravilloso donde un otro que se erige en líder recepciona todas nuestras ansias de omnipotencia, de completud, de eternidad, y nos ofrece un espejo, ¿no? Eso sí, si vos una vez que hiciste el contrato con ese líder, con esa masa, te querés salir, vas a ser condenado. El problema que veo con esta cuestión de los dispositivos digitales tiene que ver con esta cuestión de aplanamiento, donde el triángulo se vuelve plano, ¿no? Donde deja de haber terceridad. Entonces, me parece muy preocupante la falta de simbolización, la falta de trabajo psíquico que se viene produciendo en los últimos años sobre el psiquismo de los niños, ¿no? En esto, Bauman, yo siempre me acuerdo de una frase de Bauman donde él, hace ya muchos años, decía que la tendencia del poder era tender a socavar y aflojar los vínculos entre los padres y los hijos, ¿no? Y eso es lo que hoy vemos que se ha producido, o en gran medida, ¿no? Hay una tendencia a esa desujeción. A veces, bueno, en pos de algunas reivindicaciones que son muy válidas, y a veces en pos de otro tipo de conveniencias, ¿no? El discurso de los padres es emancipador, ¿no? Tiene que ser emancipador, así como el trabajo de un analista que tiene que ser también emancipador, que tiene que ver con separarse de esos otros que los tienen atados a las neurosis a nuestros pacientes, ¿no? Y a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que volvemos al juicio crítico, ¿no? Al juicio crítico de esa psicología de las masas, ¿no? Pienso en alguien que se ha criado exclusivamente con la teta digital en vez de un pecho materno, ¿no? En sentido metafórico, de la presencia materna, ¿no? Alguien que haya hecho holding y handling a la misma vez, ¿no? Y recuerdo los efectos del marasmo de Spitz, ¿no? Donde estas patologías del vacío que parece que hay en mayor cantidad que antes, tienen que ver con una falta de imprimación primaria de estos afectos reales, ¿no? De estos afectos carnales, de los vínculos paternos-maternos, ¿no? Falla la función parental. Nosotros hemos escrito mucho. En sentido de todo el complejo parental, ¿no? No de la madre, no del padre, ¿no? No. Nos falta como sociedad. Es decir, que uno tiene que ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Nosotros también como analistas. Entonces también los gobernantes. Es decir,
solos no pueden, lo tenemos que hacer entre todos. Es decir, Freud lo decía esto, ¿no? En una carta que le mandó Einstein a él a ver cómo se soluciona la guerra. Y él hablaba de estar unidos, de la comunidad. Es decir, donde de alguna manera, digamos, no es quien tiene la razón, qué es lo mejor y qué podemos hacer entre todos. Porque lo que vos decís, digamos, ¿por qué cada vez hay más vacío y más ausencia? Porque la persona se queda en sí, el otro no se tiene en cuenta. Uno va por la calle y mira la cantidad de gente que duerme en la calle, forma parte del paisaje ya. No pasa nada. Yo creo que ahí vos tenés un punto y fuerte que es el objetivo del ejercicio de la autoridad o del poder. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el beneficio? Creo que se corre todo el tiempo el foco. Si el foco es tener razón o hay un beneficio trascendente, digamos. Vos hablas todo el tiempo de la cuestión social, de la cuestión política. A nosotros nos cuesta encontrar como sociedad un beneficio más allá de nuestra razón o sin razón. Entonces, es muy difícil encontrar espacios que no sean de disputa. Digo, los grandes titulares estamos todos de acuerdo, ¿no? El beneficio del bien común, eliminar la pobreza, mejorar la educación, esos titulares los tenemos todos y estamos todos de acuerdo, pero a la hora de saber qué hay que hacer, qué hay que resignar, cómo proceder, se nos corre el foco como sociedad. Y vos hablas de narcisismo, creo que tiene que ver con eso, una especie de fractal al infinitum del narcisismo. Sobre... El narcisismo, vamos a aclarar del narcisismo perverso, ¿no? Perverso, sí. Porque claro. hay un tipo de narcisismo que es necesario claro. y sano. Creo que ahí, bueno, es complicado. Si el punto es tener razón, el beneficio del bien común no siempre tiene que ver con que yo tenga razón o que yo gane la discusión. Esto está también en psicología de las masas, tiene que ver con esto del desafío al líder o de la capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Un punto intermedio, un punto de un acuerdo sobre el beneficio individual. Yo estaba pensando también, la verdad que se hablan un montón de temas, muchísimas cosas quedaron fuera, quizás, pero estaba pensando en esto del empuje a un tipo de relación no vincular, sino de estímulo-respuesta, ¿no? Por ejemplo, pensando quizás en esta cuestión que le pasa incluso a muchos adultos, donde se la pasan en redes mirando Happn, Tinder y otro tipo de aplicaciones, incluso pornografía en las redes. Bueno, son actos puramente de estímulo, de descarga, digamos, ¿no? Yo creo que hay una gran tendencia a la pura descarga sin posibilidad de aparato simbólico, ¿no? Me parece que ese es un riesgo que estamos viviendo. No digo que todo sea así, digo que hay un empuje a eso, ¿no? Me parece que estamos todos conectados, pero a la vez muy desconectados, ¿no? Eso creo que es otra realidad. No sé si coincidirá, Silvia, en esta apreciación mía. Yo traía lo de 5 justamente por esto que decíamos. Bueno, se piensan en grandes posibilidades de entramar distintas, no sé, tecnologías, pero a la vez el fin primero, que era lo comunitario, hoy se ha trastocado completamente para terminar satisfaciendo o hacer creer que se satisfacen anhelos individuales, narcisistas, de autosatisfacción, ¿no? Nos queda 2 minutos, 1 minuto a cada uno, y después yo hago el anticipo del programa. Pero siguiendo un poco con lo que dice Juan, ¿no? Es decir, ¿cómo no caer en una actitud totalmente narcisista, ¿no? ¿Qué Bueno, dirías vos, Silvia, o Juan, para cerrar, si quieren decir algo a la audiencia? Para cerrar, agradecerte la invitación, ¿no? Hacía mucho que no lo veía Ya van a estar Juan, de nuevo. charlar, personalmente, más allá del programa, es muy placentero el momento.
Yo pensaba en esto que vos hablabas de la cuestión narcisista y de la pregunta original sobre la tecnología y lo que quedó como un poco soslayado o abierto, esta cuestión de los vínculos. Yo creo que hay algo que pasa con la tecnología, que es la posibilidad de prender al otro y apagarlo sin pestañear, que atenta con la cuestión vincular. Vos hablabas de la gente grande que no sabe cómo relacionarse, y yo pensaba en los pacientes que tengo que frente a la primera disputa de vincular, se desconectan del otro, ¿no? Dejan de hablar, dejan de contestar, los borran de WhatsApp, los borraron de Tinder, y el otro desaparece. Y eso, que sí está permitido por la tecnología, atenta contra la vincularidad. Entonces creo que ahí hay que estar muy atento para lograr sostener al otro, preservarlo y conservarlo, aunque el otro no me obedezca. Lo del espejo tan seductor y tan complejo para el estar con el otro. Esto quería decir para cerrar. Creo que ahí hay una línea que tenemos que seguir trabajando y que la pandemia ha puesto sobre la mesa. Fíjate cómo esto último a lo binario, ¿no? Como esto último que dice Silvia, apunta al empuje a lo binario. Lo bueno se expulsa, lo bueno se incorpora, lo malo se expulsa con un botón. Y eso es una oferta muy, muy seductora, ¿no? Que apela a un estado mental primitivo. Creo que ahí está el gran desafío nuestro, superar. Porque lo que vos decís, esa oferta. lo que vos decías, Juan, que eso lleva a una modalidad evacuativa. Y eso es más arcaico. No puede ligar, no puede relacionar, ¿no? Muchísimas gracias, Juan y Silvia. Los espero otra vez, porque bueno, es un placer. Además hemos pensado el inconsciente flotando en todo momento de la forma más espontánea. Bueno, yo los invito para el próximo jueves 25 con la doctora Mirta Goldstein, que nos va a hablar sobre las depresiones de este tiempo. Así que bueno, continuando un poco el tema, ¿no? Gracias a ustedes. Y bueno, un abrazo, un placer. Un placer. Chao, chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. ¿Querés dar a conocer tu banda? Este es tu lugar. Tu propuesta musical. El programa donde se encuentran todos los ritmos y estilos para despertar tus sentidos. Tu propuesta musical te invita a compartir una experiencia única con distintos artistas nacionales e internacionales. Desde el folclore hasta el rock. Todos los estilos. Tu propuesta musical. El lugar donde la música es la protagonista. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp
11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com.